Bendiciones, bienvenidos a todos. Soy Sofi Gorini, evangelista, fundadora de la Gran Comisión Salvos por Gracia, agradecida con Cristo Jesús por estar nuevamente con todos ustedes en un nuevo episodio. Amigos, hoy tenemos una invitada muy especial en esta nueva temporada Conexiones Divinas. Temporada 2026, tenemos el honor de anunciarla a ella, la pastora Laura Galiano, presentando su nuevo libro y también dando a conocer lo que Dios está haciendo en su vida en medio de este proceso de enfermedad de cáncer. Viene a compartirnos su fortaleza, palabra de parte de Dios, todo lo que ella ha atravesado, ha vivido, y vamos juntas a dar testimonio del poder de Dios a millones y billones de mujeres y de hombres que están atravesando procesos de cáncer. Así que, amigos, prepárense porque la entrevista de hoy se viene con todo. Me siento muy agradecida con Dios por la fortaleza que Él me da, ya que también estoy atravesando este proceso de cáncer, pero de la mano de Cristo, amigos. Es la única forma en que se puede atravesar, ¿no es cierto? Y nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido el poder y la autoridad de parte de Dios de no estar solos. Nunca más tenemos todas las promesas de Cristo Jesús a disposición. Tenemos un Dios que permanece fiel en todo tiempo, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Y eso es lo hermoso de estar en Cristo, amigos. En Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece y hoy más que nunca se ha hecho real en mi vida y ahora lo va a compartir también nuestra invitada de la noche, Laura Galiano, la pastora Laura Galiano, que viene a presentarnos su libro y viene a compartirnos su historia y todo lo lindo que Dios está haciendo en su vida, amigos. Estamos en vivo, hoy estamos locales, estamos en Argentina, Buenos Aires, para el mundo entero. Quiero saludar a todos los medios de comunicación con los que estamos trabajando, los que están apoyando mi ministerio. Ya estamos por cumplir 2 años. Si el Señor lo permite, vamos a celebrar esto que el Señor ha hecho. Nos ha unido a mí y a más de 15 países, más de 10 medios de comunicación. Estamos trabajando con más de 300 artistas, ministerios, ministros, todos unidos para la gloria de Dios con esto que es la Gran Comisión Salvos por Gracia. Es una comunidad de artistas, pero también de ministerios en el que estamos llevando adelante la palabra de Dios a través de la música y de los testimonios de cada uno de nuestros invitados. El Señor ha unificado este programa de podcast de manera impresionante. Queremos también aprovechar para saludar a nuestro querido evangelista, amigo de la casa, David González, que en breve también estará nuevamente compartiendo con nosotros más de sus libros, más de lo que Dios está haciendo en su ministerio. Y agradecerle también a David González por la invitada de esta noche, que es una bendición, no solo para mí, sino para millones de mujeres en todo el mundo que están atravesando este proceso de cáncer en todas sus formas. El hecho de poder ofrecer, ¿no es cierto?, esperanza a todas aquellas mujeres y familias y decirle que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece, Él nos guía y Él hace nuevas todas las cosas. Lo podemos hablar en primera persona, lo podemos hablar dando fe de lo que estamos diciendo, lo estamos viviendo y por eso podemos compartirlo. Haciendo lo que dice la palabra, ¿no? La fe viene por el oír, solo por el oír, amigos, palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que convence. La palabra de Dios está viva y tiene poder. Nosotros simplemente nos dedicamos a poder comunicar las verdades de la palabra de Dios. Amén. A través de nuestros invitados que vienen a dar testimonio
de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y de lo que sigue haciendo, porque nuestro Dios es un Dios activo, es un Dios que siempre está trabajando a nuestro favor. Amén. Y bueno, somos testimonios vivos del poder de Dios y tenemos la gracia de Dios de poder comunicar el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, anunciando la venida de Cristo además. Amén. Así que bueno, amigos, prepárense que ya se viene con todo nuestra invitada, maravillosa invitada de la noche. Así que bueno, amigos, ahí estamos. La pastora Laura Galiano en breve con nosotros. Queremos saber de dónde conectan, amigos. Pueden estar escribiéndonos en el chat. Agradecida con Cristo Jesús por esta invitada maravillosa que el Señor me ha conectado. Y ahí la tienen. Bienvenida, pastora Laura. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, querida Sofi, ¿cómo estás? Bendiciones. Qué honor poder estar conectada con vos en esta noche. Feliz, feliz de conocerte, le decía a los amigos, una conexión divina, sin dudas, de parte de Dios en medio de este proceso. Eh, el año pasado no hubiéramos pensado para nada que hubiéramos estado conectadas y haciendo este programa juntas para la gloria de Dios. Así que bienvenida, pastora Laura Galiano, por primera vez con nosotros para el mundo entero, desde Argentina. Muchas gracias, querida Sofi. La verdad que quiero agradecerte, agradecer al Señor que nos ha convocado para poder hablar desde el proceso. Amén. Muy feliz por esta conexión, muy feliz porque entendemos que en Cristo, amén, tenemos vida nueva, que nuestro Dios es un Dios de milagros. Hoy nos ha otorgado un día más de vida. Tenemos mucho por agradecer y mucho para testificar también. Así que gracias a vos por todo este maravilloso trabajo que haces en los medios de comunicación para poder amplificar la voz de Dios en medio de todo lo que haces. Así que te felicito, te bendigo y que Dios siga llevándote aún mucho más lejos que lo que tu mente pueda llegar a creer. Amén, lo recibo. Y bueno, somos uno, yo les contaba a los amigos mientras te esperábamos, somos uno en Cristo, así funciona la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo, cada uno según el don que el Señor nos ha llamado a dar, ¿no es cierto? Cuando eso sucede, el reino de Dios se glorifica en nosotros y a través de nosotros. Nosotros simplemente nos disponemos a colaborar con Dios y amar al prójimo, ¿no? Realmente a mí me honra, para mí es una satisfacción muy grande poder hacer este tipo de programas, brindar este tiempo para aquellos que están atravesando situaciones, pero también que el Señor ya ha restaurado, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la nueva vida en Cristo, ¿no? El antes y el después de Cristo. Y bueno, los invitados vienen a compartir eso, qué pasaba antes de Cristo y qué pasó después de Cristo, y qué pasa en la actualidad también. Entonces, es una forma de compartir con cualquiera que llegue a escuchar, ¿no? Cómo obra nuestro Dios, que no hace acepción de persona y que nunca llega tarde también, ¿no es cierto? Amén, completamente, completamente, es así. Quiero agradecer a todas las personas que se van conectando, todos los que están saludando, nos están saludando desde Córdoba, desde Morteros, hay otras personas que nos están saludando a otros puntos de Buenos Aires. Quiero saludar a la familia que se va conectando de la Iglesia Cristo para las Naciones y gracias a toda la audiencia, a cada persona que va a ver este video al transcurso y al paso de las horas, de los días. Así que como decías recién, teníamos una vida antes de Cristo, antes también del proceso y hoy en el transcurso del proceso. Quiero comenzar hablando acerca de algo muy importante que tiene que ver con poder entender eh, cómo Dios se manifiesta todos los días en nuestras vidas, ¿no? Y que de repente uno, y esto es lo que el Señor me habla continuamente, uno muchas veces espera en lo inmediato milagros que acontecen a cada momento.
solamente que a veces pareciera ser que hay milagros más grandes y más chicos. Eh, Dependiendo obviamente la circunstancia en la que nos encontremos, el primer milagro que nosotros hoy podemos vivir es el de tener un propósito en Cristo, ¿no? Poder entender que Él derramó cada gota de su sangre por nuestras vidas, que no solamente nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha sentado juntamente a Él en lugares de honor, de privilegio, y que desde ese lugar hoy nos encontramos como Iglesia de Cristo, gobernando juntamente con Él, adorando juntamente con Él en esos lugares. Y hoy hablando acerca del propósito, mientras toda esta cuestión de los diagnósticos se va desarrollando. Hay algo que Dios me habla muy específicamente cada día de mi vida, y es poder hoy, así como vos, querida Sofi, contar el testimonio desde el proceso. Y qué importante que es, ¿no? Porque a veces decimos, esperamos a que pase el tiempo, y de repente hay gente que recibe milagros más instantáneos, otros que de repente los recibe de acá a un tiempo, pero Dios en todo momento y aún en su silencio se está obrando en milagros. Por eso hoy quiero hablar a toda persona que de repente se encuentra atravesando un proceso, ¿verdad? Hoy contamos la victoria de Cristo desde el proceso. No es que no somos victoriosos porque Él todavía en lo natural no trajo una sanidad a nuestro cuerpo, no, al contrario, nosotros somos sanadas y ya recibimos ese milagro, porque nosotras sabemos que este plano es natural y la palabra dice que nosotros estamos de paso, ¿verdad? Pero hay una eternidad, ¿verdad? Y creo que lo más importante es poder llevar a la gente a ese entendimiento, que hay una vida después de esta. Y la realidad es cómo nosotros queremos vivirla, con Cristo o sin Cristo el día de mañana. Y creo que hay una decisión muy importante que tenemos que tomar en el hoy, que tenemos que tomar hoy, ¿verdad? De decir, Señor, más allá de lo que hoy me encuentro atravesando, yo sé que vos estás conmigo, que vos me acompañás, que puedo encontrarme como Daniel ahí, metida ahí entre el fuego, entre los leones, y sin embargo mi vestidura va a estar intacta, mi pelo no va a tener olor, y no solamente voy a estar sola, voy a estar rodeada, voy a estar con vos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del proceso, ¿verdad? Amén. De este diagnóstico, pero desde el proceso. Así es, Lauri. Y bueno, les contamos a los amigos que se están sumando. Estamos en vivo desde Argentina, Buenos Aires, con la pastora Laura Galiano, que tiene un diagnóstico de cáncer. Ahora ella lo va a explicar un poco mejor, que a raíz de todo esto está hablando de esto en su libro, ¿no es cierto? Hablando para millones de mujeres en todo el mundo de un Cristo vivo, de la esperanza que hay también en medio del proceso, y que nos toca hoy en primera persona, porque yo también estoy atravesando este proceso de cáncer diferente, pero bueno, cuando una es mujer, ¿no es cierto? Ahora me vas a compartir un poco eso, se llena de ansiedad mucho más que los varones, ¿no? Porque somos diseñadas de otra forma y bueno, también podemos ver cómo Dios nos da herramientas para poder sobrellevar toda esa ansiedad y llevarla cautiva la obediencia de Cristo. Y te digo porque el mes pasado o el anterior yo no podía ni hablar de esto, no podía, simplemente no podía hablar y me preguntaba, ¿qué voy a hacer, Señor? Y de repente, bueno, con el pasar de los días, el Señor me fue vaciando, me fue fortaleciendo y lo más extraordinario es que me fue dando esa paz que no tenía en enero o en febrero, ¿no? Por esta ansiedad que nos invade a las mujeres, tantos pensamientos, tantas cosas, ¿no? Tantas actividades, y de repente empecé a sentir una paz que claramente no era mía y gozo en medio de todo esto que también tengo incertidumbre. Un casi imposible, esto es algo que me está sucediendo ahora, que yo sé que viene de parte de Dios y de verdad que me siento como el Señor está tratando conmigo en medio de este proceso reciente, ¿no? Pero tan abrupto. Contale a los amigos justamente qué sentís vos, cuándo arrancó todo esto en tu vida como mujer, como pastora, todo este proceso. Bueno, esto comienza en realidad en el año 2024, fines de 2024, perdón, sí, fines de 2024 aproximadamente. No, no, a comienzo de 2024, cuando
Bueno, vamos a ir al caso en realidad de por qué comienza todo esto. En realidad mi testimonio no es uno, es doble, porque todo esto comenzó desde el deseo y desde el anhelo de poder ser mamá, juntamente con mi esposo, el pastor Mariano Ferreira. Nosotros estamos casados hace 15 años ya, entonces hace 3 años atrás aproximadamente, viendo que tal vez de manera natural no se daba, es que en el mientras tanto en el ministerio, obviamente, siempre sirviendo al Señor, siempre en la obra, ¿no? No hubo interrupciones, así como no las hubo hasta el día de hoy. Le hemos creído a Él con todo nuestro corazón, pero bueno, comenzamos a ocuparnos y bueno, entre tantos estudios que comienzan a hacer, me encuentran un pólipo. Me dijeron simplemente en el mes de junio del año pasado, después de hacer tantos estudios, que estaba todo bien esto. Por una parte lo examinaban a él, por otra parte me examinaban a mí. Y bueno, y seguramente muchas de las personas, muchas de las mujeres, tal vez que lo han vivido en carne propia o que conocen, obviamente, siempre conocemos historias de otras personas, otras mujeres, otros matrimonios que de repente se encontraron o se encuentran en la misma situación, saben que son estudios muy largos, muy invasivos, pero mientras tanto, en medio de todas estas cuestiones, le hemos creído a Dios. Entonces simplemente me tenían que operar de un pólipo, lograron encontrar algo que podía llegar a ser la causa y el motivo de la infertilidad, según lo que decían. Pero bueno, en el mientras tanto también paralelamente, nosotros estábamos haciendo los estudios en el centro de fertilidad. El tema era así, que me tenían que sacar el pólipo en junio del año pasado y que en el mes de julio ya podía comenzar y dar inicio a comenzar a ver qué era lo que me decían los médicos de fertilidad luego de que me hicieron todos los estudios también. Era como extraer el pólipo, dejar el útero limpio para luego poder comenzar con lo otro. Bueno, resulta que en ese momento yo es como que ya está, mi cabeza no estaba en la operación, mi cabeza ya estaba en julio, después obviamente de tanta espera, después de decir, Señor, llega el momento, Padre se demoró, y bueno, entendemos que también Dios hace la ciencia y que los milagros de Dios pueden venir de manera sobrenatural como Él las puede hacer, como Él lo puede hacer, o también de manera natural, porque la ciencia fue creada por Él. Entonces, bueno, resulta que para el 23 de junio, ahí comienza a cambiar completamente mi vida, porque recibo una llamada, la llamada que nadie nunca quiere recibir, la llamada que toda persona dice, y era la voz de mi doctora, que obviamente hasta el momento nunca me había llamado, y no me voy a olvidar nunca ese momento, porque resulta que en ese momento hacía mucho frío, recuerdo, estaba tomando algo calentito, y mi esposo comenzó a tocar la guitarra y estábamos cantando. Y no me olvido nunca porque estábamos cantando una canción de Majo y Dan que hablaba acerca de la confianza plena en el Señor. Y bueno, y somos adoradores los dos, somos ministros de alabanza, entonces en mi casa siempre es algo que acostumbramos a hacer. Y en ese momento me llama mi doctora y me dice, Laura, ¿cómo estás? Soy tu doctora. Hola, doctora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Lau, mira, te llamo porque necesito que vengas mañana. Y ya cuando me dijo que vengas mañana, digo, ¿qué pasó? Bueno, me dice, queremos decirte que el pólipo y la biopsia que hicimos no salió bien. Eh, Detectamos algo y ella no precisó decirme nada más. Entonces me dice, por favor, te pido urgente que vengas mañana. Lo que detectamos es maligno y digo, ya está, no tenés nada para decirme. A todo eso yo digo, mañana cumpleaños mi papá, el 24 de junio. Y el 25 cumpleaños mi mamá. Y con la iglesia habíamos determinado hacerles una fiesta sorpresa, porque mis papás son pastores también, forman parte del equipo de pastores del ministerio. No, Wow. me lo guardé, llamé a mis hermanas en ese momento, que estuvieron conmigo, y justo llegan unos amigos a casa. Nada, fortalecerme en el Señor, decir mañana voy a ir al médico, voy a estar, entré, vino el médico, el especialista en ginecología oncológica, y bueno, y me dice, bueno, mira Laura, esto es así. Te hago una pregunta, ¿vos tenés el deseo de ser mamá todavía después de esto? Porque esto se puede resolver fácil. Esto se resuelve así, te quitamos el útero y se reduce el riesgo. Y entre mí yo decía, cómo actúa la mente humana cuando vienen tantas noticias de golpe, tantas cosas que vos no esperás, que de repente por primera vez te encontrás así. Entonces les dije, vamos a seguir adelante. Yo tengo el deseo de ser mamá. Bueno, listo, Lau. Entonces descartamos la idea de poder vaciarte y vamos a ir entonces al otro plan, al de conservar la fertilidad mediante un diumirena. Bueno, a todo esto resulta que ellos me dijeron que tenemos que volver a operar de nuevo.
pero resulta que en el mes de julio yo ya tenía un compromiso para viajar a Chile el año pasado, así como este año. Entonces le dije, mire, yo ya tengo un compromiso asumido, o sea, yo podía haber tomado muchas decisiones en el proceso, muchas, pero entendí algo muy importante en este tiempo, que mi fe era una antes del proceso, pero mi fe fue elevada en este proceso. Entonces digo, Señor, ¿qué hago con esto? Si yo te creí toda mi vida, yo fui consagrada a vos desde que era una bebé, yo voy a seguir igual. Entonces, esto es el día a día, obviamente que hubo tiempos de llorar, de decir, las cosas no salen como uno espera, llorar porque digo, Señor, tanto tiempo esperando un bebé, pero en ningún momento me detuve a reclamarle y a decirle, ¿por qué a mí si te serví toda mi vida? ¿Por qué a mí si de repente hice esto, hice lo otro? Las palabras del Señor sobre mi vida son sí, amén, y entiendo que tenía que ver con su propósito. Bueno, viajo a Chile, vuelvo, me hacen una biopsia, comienzan a extraer partes del endometrio a la vuelta, y bueno, me sale en una primera biopsia que hay cosas que dieron bien, pero que en la parte izquierda encontraron algo. Bueno, listo. Pasan 3 meses, me vuelven a operar en diciembre. ¿Cómo me da la biopsia? Me da bien, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Esperamos 3 meses más, me operan el 4 de marzo. Y acá quiero que todo el mundo preste atención, porque es algo muy fresco lo que les voy a contar. El año pasado, entre tanta ida y venida, es que nace Catalizadoras, y después voy a hablar acerca de esto, porque obviamente habla casi en los capítulos finales acerca del proceso, porque en realidad comienzo hablando de las grietas que son el punto de partida de todo nuestro proceso. Algo se tuvo que quebrar para que algo nuevo tenga que nacer, o para darle el espacio al Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotras. Bueno, marzo, ya estamos en este año. 4 de marzo me operan y digo, Señor, Padre, es la última. Se termina acá. A todo esto, hola Pau, sí, acá lo tenemos para vos también, prontito Pau. Después les vamos a decir cómo lo pueden adquirir. Bueno, me operan y ¿qué pasa? En ese momento, escuchen para toda la audiencia, para contarles, porque esto va a formar parte de lo próximo que viene de Catalizadoras. Y Sofi, te estoy dando una primicia, prontamente se viene algo mayor con Catalizadoras, así que vamos Wow, por eso. gloria a Bueno, Dios. Bueno, nos preparamos. nos preparamos. 4 de marzo me operan. Era la última. En el mes de febrero entregamos todos los papeles a la prepaga. Todos los papeles. Y resulta que ya nos tenían que autorizar el tratamiento para la fertilización in vitro. Porque es la manera que, bueno, ¿qué pasó? Hace 2 semanas atrás me llega el correo. Estaba en mi trabajo. Me llega el correo. Me dicen, está autorizado. Yo digo, Señor, gracias. Por fin, así las lágrimas se me caían. Por Claro, fin, después de claro. tantos años, después de 15 años, ya está. Lo que falta es solamente que me digan que la biopsia dio negativa y se terminó esto acá. Llego a Chile el día 18 y el día 19 a las 10 de la mañana me levanta un llamado de mi doctora. Me dice que la biopsia dio mal y que el tratamiento no puede comenzar. En ese Mm. momento estaba en otro país porque fui a presentar mi libro de catalizadoras y estaba con mi hermana, estaba con una amiga, estaba con los pastores amigos que me recibieron allá. Me llama mi doctora y le digo, doctora, le digo, no puedo entender, le digo, no puede ser, le digo, esto, le digo, me acaban de autorizar el tratamiento para poder ser mamá. Me dice, Lau, yo te entiendo. Lau, se tendrá tal vez que demorar un poco más, pero la biopsia salió que hay otra vez nuevos tejidos que están formándose dentro del útero, dentro del endometrio. Lau, mirá, el lunes 30 tenés que ver, venía el médico tales días, tenés que volver a ver al médico, y ahí en ese momento termina la llamada y estaba a un día de presentar mi libro en Chile y me desplomo, me rompo, comienzo a llorar, digo, Señor, no entiendo, no entiendo, Señor. Otra vez es como que de repente estabas tan cerca de alcanzar algo y de repente escuchaba, la gente por eso que te rodea es tan pero tan importante. La comunidad de la cual hablo en el libro, la gente que te puede sostener en un momento así. Yo decía, no viajé con mi esposo está en mi casa, no tengo a mis papás conmigo acá, no estoy tal vez con el cariño de la iglesia, pero estaba con el Señor.
Estaba con una de mis hermanas, con una de las líderes y estaba con Dios. Y le digo, Padre, ayúdame, sosteneme, porque en este momento necesito tu palabra de fortaleza. Y en ese momento derramaba mi corazón delante del Señor. Hago una videollamada con mi familia y les digo, yo no entiendo naturalmente, pero me aferro completamente a Dios. Y entiendo de que si Él en este momento no lo quiere, Él tiene algo en sus tiempos que yo necesito comprender, necesito entender y no me puedo detener. En ese momento me levanto, en ese momento me seco las lágrimas, adoro delante del Señor y digo, Padre, esto es tuyo. Vos te vas a ocupar, vos vas a ver el tiempo y yo mientras tanto sigo avanzando. Al otro día, viernes, bueno, ese día a la tarde ministré en alabanza en Chile, al otro día presenté el libro, fue una convocatoria maravillosa, fue un tiempo de renovación y entendí algo muy importante cuando hablaba acerca de que ese quiebre es lo que uno necesita y es el punto de origen por el cual Dios no solamente que se revela, sino que se va metiendo en cada espacio, en cada vacío, en todo lo que puede llegar a fracturar nuestra vida. Entendía que la forma en la que Dios usó allá por su gracia y por su misericordia fue tan grandemente en medio de un proceso que después le dije, Señor, yo te agradezco porque mi vida está en tus manos, porque mi tiempo está en tus manos, porque tal vez no fue en el tiempo en el que yo quise. Digo, Señor, tengo 41 años, y el Señor me dice, mira, a mí no me importa la edad que tengas, vos tenés que seguir mirando adelante, vos tenés que seguir haciendo lo que yo te mandé a hacer, porque la promesa, tanto en vos como en tu esposo, se va a cumplir, y sé que donde ande, voy a estar testificando juntamente con mi esposo y con mi hijo los milagros que Dios ha hecho, pero de que me fracturé completamente, claro. ¿Cómo lo vamos a entender? Y así más o menos fue, como para arrancar lo que comenzó a suceder, Sofía. Gloria a Dios. Bueno, gracias por compartirlo así. Amigos, estamos en vivo con la pastora Laura Galiano, hablando en primera persona del proceso de cáncer y cómo Dios obra en todo ese recorrido, en todo ese proceso de principio a fin, de nuestro lado, ¿no? Con nuestra, de la mano, de cerca. Es un Dios de cerca, es un Dios que no nos deja solas, es un Dios que nos sostiene aún en medio del valle de muerte, como está escrito en el Salmo 23, y lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Y no solo eso, sino también pone a prueba nuestra fe, y toda nuestra agenda, ¿no es cierto? Pero sea Sí. como sea, estás dando testimonio a la hora de cómo el Señor te está sosteniendo, cómo el Señor también aumenta tu fe, cómo el Señor te pone gente alrededor, cómo el Señor se deja ver en esos momentos de aflicción, ¿no? Como de Getsemaní, que todo sale mal, que realmente uno se siente más debilitado que nunca, y es más, una piensa que no va a poder con todo esto, ¿no? Que es más grande, que es más fuerte que nosotras, o que el propósito que Dios puso en nosotras, y ahí viene el Señor fortaleciéndonos, renovándonos, cuando es imposible realmente humanamente. Y a todo esto, también a través de tu vida, a través de tu historia, de todo esto que estás viviendo de ahora, poder ser también testigo, pero también poder reflejar a otras mujeres que están padeciendo lo mismo y que no conocen del amor de Dios. Y que, claro, para esas mujeres todo esto es una desgracia, porque al no tener a Cristo en sus vidas, realmente es una desgracia. No pueden ver nada bueno en todo esto, no pueden ver, eh, cómo Dios obra en medio del proceso, ¿no es cierto? Y verte a vos, es como un rayo de esperanza para esas mujeres que lo han perdido todo, como por ejemplo la mujer, del flujo de sangre, ¿no? Un poquito, me viene eso ahora a mente, me trae el Señor, la mujer que gastó todos sus bienes, que ya no tenía más nada, eh, que agotó todos sus recursos. Entonces, había una sola cosa que le quedaba y era su fe, y fue detrás de Cristo y no le importó nada. Esa es la fe que yo hoy puedo Amén. ver en vos, Amén. Laura, que definitivamente, ha sido puesta, en Dios, en vos, ¿no es cierto? Fue puesta de parte de Dios, porque en estos momentos nosotras, por más, eh,
que hayamos toda la vida confiado en Cristo, estamos todavía en este cuerpo que nos juega una mala pasada. Entonces las fuerzas se acaban, la fe disminuye. Entonces sí, vemos como el Señor tiene que venir a fortalecernos, pero lo hace, ¿no es cierto? Amén. Amén, pastora, quiero que sepas que desde el momento en el que hemos estado en contacto, querida Sofi, tu testimonio también ha fortalecido tremendamente mi vida. Por ahí todas las personas que están conectadas ahora, ahí veo que hay personas que están conectadas desde Chile, desde Colombia. Bienvenidos a todos a Bienvenidos. este tiempo especial. Eh, y tu testimonio también. El otro día cuando estaba en Chile y estaba hablando con vos, lagrimeaba, porque digo, Señor, gracias por ayudarnos a ver que siempre en el medio del proceso vamos a estar, no solamente acompañados, abrazados. Es como te hablaba el otro día y decía, en vos también comienza una etapa estos días. Y digo, Padre, que podamos mirar más allá de lo que nos sucede a nosotros. Yo creo que la clave está ahí. En todas las cosas, Dios nos ha enseñado tanto. Y el otro día, en una reunión de mujeres acá en Buenos Aires, en la iglesia donde estamos pastoreando juntamente a mi esposo, hablábamos acerca de la fe de la mujer samaritana, una mujer que se encontró con la verdad y que de repente tenía dos caminos. En el momento en el que Jesús la ve y sabe cómo era su historia, ella tranquilamente podría haber, se podría haber enojado, pero lo que hizo fue entender es que había alguien que le había hablado de su vida, que se había interesado, que la había mirado, una mujer que de repente salía al mediodía en pleno rayo del sol porque tal vez, como conocían su historia, no se quería cruzar con la gente de alrededores y sin embargo cuando se encuentra con la verdad, hasta su cántaro deja. ¿Por qué? Porque se había encontrado con el agua de vida. Su sed había sido completamente saciada. Hoy podemos ver el rechazo social que de repente hay. Hoy podemos ver de repente cómo nuestra vida está tan condicionada si no tenemos una identidad en Cristo. La enfermedad, la crisis, el dolor, los pensamientos de fracaso, todo puede hacer que retrasemos y que íbamos llevando ese cántaro a cuesta, ¿no? Con tantas cosas, con la frustración, con el rechazo, con la crisis, con la enfermedad, con lo que en algún momento fui. Y creo que hoy la esperanza más grande de nuestra vida es saber que nos hemos encontrado con el agua de vida, que sabemos que cuando estamos sedientas bebemos esas aguas, que están disponibles para nosotros en todo momento. Entonces, creo que el aliento más grande hoy para cada mujer, para cada hombre que está conectado del otro lado, es decirles que hay una fuente, hay un oasis de agua de vida en donde cada uno de nosotros puede saciar la sed tal vez de ser saciados en la angustia, en la depresión, en la ansiedad, en el dolor. Yo te miro y veo a Cristo en tu vida, Sofi. Veo a Cristo en tu vida, tenés hijos preciosos y sin embargo tu proceso de vida hace que vos sigas mirando a la cruz y que juntamente en ese proceso todos caminemos al lado tuyo, ¿entendés? Entonces es imposible no ver a Cristo en tu vida. Y también deseo que sigas, sabes que vamos a contar el testimonio de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y vamos a seguir testificando, porque hay muchos que necesitan escuchar a personas atravesando el problema, diciéndoles que con Cristo es posible. Amén, amén. Desde adentro del horno de fuego, ¿no? Desde adentro se testifica mejor, ¿no es cierto? Porque es real. Eh, Se cae toda estructura, se cae toda apariencia y no hay más que depender del Señor y de su poder, de su misericordia. Y entonces es como si fuéramos reporteras, ¿no es cierto? ¿Viste los reporteros que los mandan al medio de la guerra? Y tienen Sí, que cubrir la nota de los bombardeos de la guerra. Y yo me siento ¿verdad? así, pero es que es tan real y es tan, a su vez aumenta, potencia nuestra fe, porque Amén. la cobertura, hay una cobertura, ¿no? Porque si no, no podríamos hacer esto, ¿no? Los bombardeos son nuestras emociones, nuestros sentimientos, mucha gente quizás también que se acerca a burlarse, gente malintencionada, que todo afecta, uno está más vulnerable, más receptivo, más Sin duda. debilitado. Y el Señor todos los días nos está acompañando, nos está fortaleciendo desde adentro hacia afuera, y entonces nosotros podemos levantarnos con la fe puesta en Cristo, ¿no? Cosa que hay muchos en todo el mundo que están atravesando lo mismo y no lo tienen al Señor, y es devastador, pero por eso el Señor nos ha levantado a nosotras, mujeres reales, mujeres quizás anónimas, mujeres
sencillas, humildes, pero que están dispuestas a darlo todo por el Señor. Y entonces el Señor está buscando corazones rendidos, no está buscando Amén. capacidades, y por eso es que el Señor nos usa. Entonces, yo sé que vos también, Laura, aunque sos más joven que yo, 8 años, pero el Señor nos ha No, llamado desde el vientre de nuestra madre y nosotros hemos respondido en cualquier situación, hemos respondido, estamos acá y va a ser de amén. manera incondicional, ¿no? Sí, Ya sea nos toque padecer o nos toque gozarnos, amén. eso no cambia nada. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo y dar nuestras vidas. Entonces yo sé que el Señor eso lo tiene muy en cuenta y así va a ser, ¿no? Nos toque Comple- padecer, pero si padecemos juntamente con Él, esta palabra siempre me quedó en mi corazón de parte de Dios antes de entrar en el proceso de cáncer. Si padecemos juntamente con Él vamos a ser glorificadas. Es un hecho. Amén. Gloria A a ver. Dios. Así es, completamente. Mirá, mientras hablabas, venía una palabra que el Señor me dio esta tarde. Y gracias a todas las que están comunicadas, las que están conectadas del otro lado, contando su testimonio. La pastora Sofía contó, yo con 45 años he podido ser mamá, Dios me dio la promesa, amén, pastora. Cada testimonio fortalece, cada testimonio fortalece. Y un poco, hoy hablaba con el Señor y le decía, Padre, y él me hablaba acerca de la necesidad de poder entrar a su tiempo de reposo. Entonces hoy leía Hebreos 3. Hoy es un día en el que nosotras estamos escuchando su voz. La palabra dice, si nosotras oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces hoy tal vez hay muchas personas del otro lado que están conectadas y que de repente tal vez han probado con todo y piensan que ya está, están desahuciadas, ya no hay, no, no, no. El Señor te convoca en esta noche para decir que si hoy oís su voz, no endurezcas tu corazón. Y miraba, ¿no? Como Dios dice que había probado una generación en el desierto, y esta generación lo que hizo fue mirar las obras poderosas de Dios por 40 años. Dice que Él vendó sus heridas, no le faltó el maná en el desierto, los ha alimentado de todas maneras posibles, vieron su poder, pero dice que ellos siempre estuvieron vagando en su corazón y no conocieron sus caminos. Entonces dice, no entraron al reposo de Dios de esta manera. O sea que Dios los observó durante 40 años y Él hacía todo por la gente y de repente la gente endurecía su corazón. Entonces, nosotros, dice la palabra, que somos hechos participantes de Cristo. Y hay una palabra que me quedó grabada en el corazón, que dice que nosotros fuimos hechos participantes de Cristo para retener la fe hasta el final. Y esta palabra que hoy vino a mi vida, digo, Señor, es la palabra que tengo que compartir con cada una de ellas, porque es retener la fe hasta el fin. ¿Qué final? Aquella que habla de la esperanza del principio, de los comienzos, ¿verdad? Nosotras hemos visto su poder, no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el vestir, no nos ha faltado su mano de poder. Y aún en el medio del proceso, en el medio del desierto, no endurecemos nuestro corazón, al contrario, lo abrimos y le decimos, Señor, queremos ser halladas fieles, no queremos tener un corazón incrédulo, no me quiero apartar de vos, quiero, dice la palabra, exhórtense unos a otras cada día para que no se endurezca el corazón a causa del pecado. El Señor nos ama, pero el Señor hay algo que resiste y es justamente la incredulidad. Yo no puedo decir que Dios no existe porque Él no me sanó tal vez de la forma natural. Yo tengo otro entendimiento en Cristo y ese es entendimiento al cual necesitamos que la gente pueda acceder. Tenemos un tesoro, dicen, vasos de barro. Entonces necesitamos poder derramarlo a otros. Esa salvación que Él nos ha dado, compartirla con el mundo entero y decirle, mires, si podemos testificar de Cristo, si podemos llorar, por supuesto que sí, podemos derramarnos delante de Él, pero aún así Él nos fortalece porque su palabra dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Nosotras tenemos que entender en este tiempo que dice que aquellos que no lo oyeron, lo que hicieron fue provocar. ¿Con quiénes Él estuvo disgustado durante 40 años? Con aquellos que no le creyeron. Entonces, ¿y quiénes jamás entrarían en el reposo de Dios? Aquellos que desobedecieron. Entonces nosotros, que obedecemos, nosotros que escuchamos su voz,
nosotros entramos en el reposo de Dios. Nosotros entramos en ese tiempo, nosotros entramos en el reposo del tercer día, nosotros somos la esperanza de gloria, Cristo en nosotras es la esperanza de gloria para este mundo, nosotros estamos en el reposo de Dios en este tiempo, aún en tormentas, en crisis, en medio del fuego, en medio de los leones, pero estamos en el reposo de Él sabiendo que no estamos solos. Nosotros estamos en ese descanso a causa de creerle al Señor. Por eso, qué lindo que es poder entender que aún hay una generación a la cual nosotros necesitamos impactar con el mensaje del reino. Entonces creo que le decía, Señor, y siempre toda mi vida le oré, y le dije, Señor, las generaciones que vienen y los siglos venideros, Padre, cada día son más incrédulos. Y mi oración siempre fue, Señor, Padre, danos en este tiempo el entendimiento para que las señales y las evidencias en este tiempo puedan perseguir nuestras vidas, para que el mundo pueda creer viendo, ¿no? Porque es incrédulo, porque si no cree, si no ve, no cree. Entonces, que este sea un tiempo en el que la manifestación de los hijos y de las hijas del Señor sea más evidente. Necesitamos esa manifestación. Yo siempre digo, no hay mejor plataforma que aquella que te encontrás cuando salís del portón de tu casa, que aquella que tenés en tu casa cuando estás hablando con la gente, cuando tenés a tus amigos, cuando tenés a la gente en las plazas. No hay mejor lugar para poder ver el obrar del Espíritu Santo, y si hoy tal vez Él quiso que por este medio estemos hablando de nuestro testimonio para que el mundo vea y crea lo que Él va a seguir haciendo en nosotras, porque algo ya está viendo, lo creo, qué mejor que testificar. Y Él es Amén. dueño de nuestro tiempo y de nuestra vida, así que vamos para adelante. Claro que sí, Pastora Laura Galeano. Bueno, amigos, bienvenidos a todos. Estamos en vivo desde Argentina, hablando de las maravillas de nuestro Dios. Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que Él es la resurrección y la vida. Estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando de un Dios real, un Dios de cerca, un Dios que se compadece de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades. Es un Dios que además de ser el autor y consumador de nuestra fe, es el autor de la vida, es el creador del universo, y Él ha dado su máxima expresión de amor al dar a su único Hijo Jesús. Ahí podemos ver cuán grande es el amor del Padre con nosotros, con nosotras. ¿Qué nos va a negar, no? Si no nos negó a su propio Hijo. Está escrito, amigos. O sea, puede que los tiempos nuestros no sean los tiempos de Dios, pero dice la palabra de Dios, ¿no? En la palabra que Jesús dice, bueno, ¿quién de ustedes, siendo malos, su hijo le pide un pedazo de pan y le va a dar una piedra, ¿no? Y así sucesivamente, con diferentes cosas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar a aquellos que le pidan, pero que le pidan confiando sin dudar, ¿no? Punto uno, sin dudar, y ahí empieza el ejemplo. Si Él se ocupa de las aves, si Él se ocupa de los animales, si Él se ocupa de toda su creación, ¿cuánto más de nosotros que fuimos comprados a precio de sangre? Ahí ya tenemos una referencia, ¿no? Para aquellos que no creen, ¿no? ¿Para qué vino Cristo, no? Cristo vino a este mundo para morir por nosotros, para rescatarnos del pecado y para comprarnos con su sangre. Entonces, pase lo que pase con nosotras, estamos cubiertas. Todo esto habla del amor de Cristo aún, las cosas que tenemos que padecer, ¿no? Todo habla de Cristo. Esto es a los que han recibido de Cristo como su Señor y Salvador. Por eso recalco esto, amigos, porque cualquier tipo de problema en este mundo sin Cristo se vuelve una desgracia. Pero con Cristo tenemos la esperanza de gloria, como dice Lau, tenemos la certeza de que Él está con nosotros y la promesa de que nosotros somos cartas leídas. Dice que somos piedras vivas, nosotros vamos a reflejar su gloria, fuimos creados para Amén. eso. Para eso existimos. Entonces, ya sea que nos toque partir o no, toda nuestra vida habla de la gloria de Dios. ¿Sí o no, Amén. Lauri? Amén. Completamente, completamente, es así. Siempre me pongo a pensar en el martirio de los primeros mártires. Me pongo a pensar en todo lo que los apóstoles y la iglesia primitiva tuvo que padecer
a causa de este evangelio que hoy nos es anunciado a nosotros y podemos predicar libremente, aún en un mundo que está completamente tan agitado, no solamente con rumores de guerra, con las guerras que estamos viendo. Sí, Y todavía tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, entonces, ¿cómo vamos a... La palabra dice que si así es. nosotras callamos, las piedras van a hablar. Amén. Entonces, hoy no podemos callar, no podemos comprometernos, no podemos comprometer la palabra de Dios y adaptarnos a un sistema caído. Al contrario, estamos para hacer luz en medio de tinieblas, estamos para poder abrazar, estamos para dar la milla extra. Entonces, el tiempo es ahora. O sea, entiendo que es el tiempo de una generación de indetenibles. Entonces, comparado a todo lo que ha pasado nuestro Señor, y siempre me pongo a pensar lo mismo, digo, Señor, tuviste burlas, te laceraron, te escupieron, te azotaron, fuiste a la cruz por mí, ¿cómo yo me puedo detener en esto? Hoy a veces me pongo a pensar en cómo de repente una pequeña lluvia hace que de repente la gente se quede en la casa cuando hay otras personas en otros lugares del mundo que se reúnen en autos, en cuevas. Entonces digo, Señor, hoy tenemos que aprovechar la libertad de expresión que tenemos. Entonces, el día que nosotros no lo podamos hacer, ya atravesamos una pandemia mundial y tal vez muchos por temor, por miedo, por crisis, le hemos prometido tantas cosas al Señor, pero hoy es el tiempo en el que Él viene a decir, no me olvido de lo que me prometiste, y si yo te otorgo un día más de vida, es para que puedas hablar de lo que hice. Todas y todos los que estamos conectados acá, ahí bendecimos a la gente de Panamá que se fue conectando también, bendiciones. Eh, Me pongo a pensar lo siguiente y digo, todos tenemos un testimonio para contar. Y si hay algo que el Espíritu Santo ministra a mi vida es que los testimonios no tienen fecha de caducidad. Cada uno de nosotros podemos contar testimonios que hemos vivido hace 10, hace 15, hace 20 años, de cómo Dios nos rescató, de dónde Él nos sacó. Entonces, no es que de repente digo, necesito algo fresco. Sí, yo todos los días quiero y siento a Cristo, de cualquier forma, en el abrazo de un niño, en el abrazo con mis padres, en la charla de sabiduría, con la iglesia de Cristo, con mis amigos, con el canto de los pájaros. Veo a Cristo en todo, veo en la creación, lo puedo ver, pero digo, todos tenemos algo para evidenciar que eres nuestra realidad, para evidenciar que como lo hizo conmigo también lo puede hacer con otro. Así que feliz soy de este tiempo maravilloso, de poder compartir las obras maravillosas del Señor, de que un día como 26 de marzo de 2026, 26 del 3 del 26, va a quedar registrado algo y después contaremos cómo ha culminado lo que Dios quiso terminar de hacer con nosotras. Pero creo que hay algo más importante. Y siempre le digo al Señor, permitime poder salir del proceso el día que vos quieras. Una vez que yo no solamente pude entender tal vez una porción o en una parte muy chiquita lo que quisiste hacer, sino que el proceso de vivir, que yo haya podido hacer aquello que vos quisiste que pueda transmitir en medio del proceso. El proceso no solamente saca de mí las lágrimas, no, también una mejor versión del crecimiento y el aumento de Cristo en mi vida y de verme cada día más pequeña, menguando para que su vida crezca en mi vida. Entonces yo no quiero nada más y no quiero otra cosa que ver el aumento de Cristo en mi vida y de mirarme y de no reconocer mi vida y de poder verlo a Él y de que pueda reflejarlo a Él en medio del padecimiento, poder parecerme en una pequeñita, chiquitita porción a lo que Él tuvo que vivir. Nunca va a poder ser así, pero eso, el aumento de Cristo en nosotras, para que el mundo pueda ver y para que el mundo pueda creer. Amén. Esa es la confirmación, Laura, de parte de Dios para mi vida, para tu vida. Te cuento que en la congregación y estamos con el pastor Fabián Liendo, todo su equipo, y él continuamente enseña, y a mí eso me da mucho deleite y gozo, eh, enseñar estas cosas. El aumento de Cristo en nosotros tiene que suceder. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es Él, el amado, el hijo, tiene que expresarse. ¿Y cómo se expresa? Bueno, justamente padeciendo. Ahí es donde él es formado, ahí es donde él es expresado y hay un aumento. Él habla Amén. muchísimo de esto y esto es algo que a todos nosotros es un bálsamo, que lo conocemos, lo sabemos de hace muchísimos años, pero
lo estamos poniendo por obra, lo estamos experimentando, que ese es el evangelio real, ¿no? Vivirlo, como decías vos, los primeros cristianos en la iglesia primitiva lo vivían y después lo compartían, ¿no? Amén. Yo creo que en los últimos años hubo como un cambio de orden, donde uno quiere compartir muchas cosas de parte de Dios, pero no vivenció nada, o no tiene la autoridad de parte de Dios. También esto es importante compartirlo, lo vas a explicar mejor vos, eh, que el hecho de padecer juntamente con Cristo, ¿no? Dar testimonio, no negar la fe, todo eso hace que el Señor también nos empodere, ¿no? Nos llene de su poder para después ir a libertar a cautivos, dar vista a los ciegos, sanidad a los oprimidos, no antes. Tiene que ser después de ser procesadas, después de ser padecidas, después de ser quebradas, ahí es donde se produce el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Amén, 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 completamente, es así. Y creo que más que nunca para estos tiempos, no me pongo a pensar en una palabra cuando Jesús le había dado la orden a los apóstoles de que permaneciesen juntos. Y creo que ahí hay una clave muy importante para nosotros. No puede haber un aumento de la vida de Cristo en nosotros si vivimos una vida individualista. El aumento de Cristo en nosotros se vive en comunidad. El modelo de Cristo, él caminaba con sus íntimos. Y dentro de los íntimos siempre digo que tenía otros más íntimos todavía, ¿no? Y me pongo a pensar en toda esa vida en comunidad que él de repente vivía. Siempre que lo hemos visto en la palabra, él estaba rodeado y las multitudes dice que lo seguían. Había hambre, había sed por la palabra y él estaba en todo lugar y predicaba. En algunos lugares tenía casi que salir corriendo. No, lo importante de este tiempo más que nunca es ser personas que más que nunca, porque entendemos que así como hablamos de la venida de Cristo, Él viene todos los días por alguien. Hay gente que parte a la eternidad todos los días, a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Pero que cuando Él venga, obviamente, que nos pueda hallar como una iglesia unida, que nos pueda hallar como una iglesia comprometida, que en estos tiempos en los que nosotros vivimos me pongo a pensar qué importante que es la compañía y es conocer al Espíritu Santo en nuestra vida, que es poder ser guiados por el Espíritu Santo, que es poder darle el lugar. Eh, creo que una de las cosas más hermosas es, como dice acá en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Hoy estamos un grupo de personas acá en este lugar, comprometidos con el Señor, y nuestro deseo y nuestro anhelo es perseverar juntos hasta el final. Es perseverar unánimes, es que cuando Él venga encuentre una iglesia unida, que cada vez que pose sus ojos en nosotros estemos unidos, que seamos personas que puedan estar juntas entendiendo que hay una condición que tiene que ver con la unidad, y en la palabra lo podemos ver, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, caminará uno si de repente no, o caminarán dos si de repente no estuviesen de acuerdo. Creo que es tiempo de poder volver a la base y entender algo muy importante. El Señor nos enseña a caminar en comunidad. No podemos caminar solos, necesitamos reposar nuestros hombros en alguien, necesitamos poder reposar nuestro hombro, nuestra cabeza en el hombro de mi hermana, de mi hermano, para poder ser fortalecidos. Hoy, Sofía, sé que te tengo a vos y que vos me tenés a mí. Pero aparte de eso hay una comunidad maravillosa también que estará orando, que estará clamando y de manera recíproca también nosotros por ellos. Por eso Amén. agradecerte este espacio maravilloso para poder presentar y hablar de este libro que habla un poco mucho de lo que hoy hablamos respecto a la palabra, porque toda persona que pueda llegar a leer el libro se va a encontrar reflejado, porque de repente no habla de mi proceso personal, habla de los puntos de partida, de los quiebres en los que uno piensa, no, ya acá se terminó, es el final. Y es tal vez el comienzo, no, tal vez no, lo afirmo, es el comienzo de la historia de Dios para nosotras. Así es, así es. Bueno, también creo, me hace sentir el Señor, ¿no? Tiene que ver con renovar el espíritu de nuestra mente, ¿no? Y hablo por mí, primeramente. Hasta que no sucede eso, que no renovamos el espíritu de nuestra mente, nosotros ya damos por sentado muchas cosas que de repente para el Señor es el comienzo, ¿no? Es al revés. Y también alinear por eso nuestra voluntad, la voluntad de Él es fundamental para ver lo que Él
quiere hacer con nosotras, porque a veces nosotras pensamos de una manera y el Señor piensa de otra, pero como sea, siempre sus planes son más grandes y mejores que los nuestros, porque nos ama. Entonces ahí ya podemos descansar y entrar en el descanso que vos decías. Por cierto, gracias por dar esa palabra porque fue confirmación. El Señor me viene diciendo hace tiempo de entrar en el descanso. Y yo le digo, Señor, ¿qué descanso? Si estoy más afanada que nunca. Pero sí me lo viene diciendo, me Gloria a Dios. susurra, tenés que entrar en el descanso, es mi descanso para vos. Así que me lo estás confirmando. Gloria a Dios por ello, entonces. Quiero leer algo breve, chiquitito. Dale, sí. El otro día te hice llegar el libro virtual a ti especialmente, ¿sí? Así Wow, que sé que va a ser de mucha bendición. claro que Y sí. está ahí, yendo al doc, léelo. Tiene un tiempo de reflexión muy práctica, de autorreflexión. Cada capítulo te lleva a razonar, a pensar, a preguntarte, a repreguntarte, a hacer oraciones, a responder preguntas. Es muy personal, por eso digo que es para todos, ¿no? Hay quiebres que no se ocultan, dice que se honran. En la cultura del kintsugi, un jarrón roto no se descarta, se restaura con oro. Las líneas doradas no solo reparan, cuentan una historia. Así trabaja Dios con nosotras. No tapa nuestras fracturas, las transforma en brillo. Y en este capítulo vamos a descubrir cómo tus rupturas, cómo nuestras rupturas pueden convertirse en propósito y cómo Dios reconstruye a una mujer hasta volverla una catalizadora, alguien que acelera procesos, fe y transformación en otros. Miremos a nuestro alrededor para apreciar una realidad actual. Vivimos rodeadas de relatos que nos exigen perfección. Por ejemplo, si está roto, tíralo o cambialo. Si estás herida, disimulalo, que nadie se dé cuenta. Si te equivocaste, que nadie se entere. Si caíste, que nadie sepa de tu caída. El resultado es un ejército de mujeres viviendo con vergüenza, escondiendo grietas que podrían convertirse en un testimonio, ocultando aquello que podría ser restaurado con el poder del Espíritu Santo. Esto me lleva a analizar que aunque podamos identificarnos como mujeres que se brindan a otras, aún quedan archivos residuales por eliminar en nuestro interior, ya que a veces focalizamos en la situación del otro para meter la mano donde nos dijeron que alguna vez les dolió, ¿no? Pero las catalizadoras, ellas interceden, fortalecen, honran el límite y actúan con sabiduría. De esa manera, actuaremos guiadas por el Espíritu Santo, quien nos ve como una obra terminada de un incalculable e invaluable valor, tratados por sus manos dulces, misericordiosas y amorosas. ¿Cuál es nuestra misión? Acompañar el proceso de reparación en la vida de otros. Excelente, excelente. Es un poquito la intro, amigos, como para pensar, meditar y buscar en la palabra de Dios, ¿no? Cuestionar todo esto, buscar en la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar el refugio, el descanso y bueno, y el abrazo de parte de Dios en medio de cualquiera de nuestras situaciones. Contanos un poquito ahora, Lauri, cómo fue que el Señor te guió a escribir el libro, a plasmarlo, y hace cuánto. Bueno, el año pasado en octubre, todos los años nosotros hacemos cumbres, eh, cumbres de mujeres, Conferencias, conferencias, tremendo, así, sí, conferencias siempre aproximadamente para fin de año, es en el mes de octubre,